Bueno, sobre un nuevo proyecto del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Este es un proyecto interinstitucional del Instituto con la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Guanajuato. Esta serie va a constar de 5 programas que estarán a su alcance a través de TV UNAM, y a partir de ello se los damos a conocer para que puedan ir viéndolos cada uno de las series, y nos gustaría al final que nos escribieran para que tuviéramos un nivel de reciprocidad entre lo que estamos haciendo y lo que ustedes como público pueden ver, para que nuestros proyectos puedan ir mejorando. Esta sesión es la primera de una serie de 5 programas realizados por Mirador Universitario de la CUAED con financiamiento de la DEGAPA mediante el proyecto PAPIT IN 403-116, denominado La identidad en contextos de megadiversidad, procesos de reconfiguración interactuante. En esta primera sesión se aplica el término identidad a diversos contextos. El objetivo es mostrar una aproximación a la megadiversidad social donde la relación con el entorno natural nutre la identidad cultural. La presencia de un tianguis ubicado en el estado de Hidalgo da cuenta no solo de la organización económica local, sino también de los productos en venta, su lugar y preponderancia dentro del espacio del mercado. Qué gusto saludarles y mucho más gusto que nos acompañen en esta nueva serie, La identidad en contextos de megadiversidad, procesos de reconfiguración interactuantes. Agradecemos las palabras del doctor Rafael Pérez Taylor, quien está dando la apertura para que se realicen esta serie y estos programas. Lo que hoy nos acompaña en el tema es el Tianguis de Tulancingo, un espacio de identidad en la megadiversidad. Y para hablar de ello, nos acompañan nada más y nada menos que 2 especialistas en el tema de la megadiversidad. La doctora Maricruz Romero Ugalde, ella es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Y el doctor Carlos Mondragón, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que las formas cómo comunicarse con nosotros y en redes sociales y correos electrónicos van a estar apareciendo a lo largo del programa mediante cintillas. Empezamos con ¿qué es esto de megadiversidad? Muchas gracias, Angélica. Pues a ver, el término de megadiversidad ya lleva un cierto tiempo circulando como un marcador, como una categoría que nos recuerda que la diversidad biológica no está solita en un espacio abstracto. Es un fenómeno que necesariamente interactúa con otros tipos de complejidad. En este caso, a lo que nos toca a nosotros es por la parte humana y cultural. Entonces, megadiversidad es un término que pretende concentrar toda una serie de esferas y de fenómenos de la vida que no solamente se refieren a un espacio de fauna o flora estrictamente taxonómico, ¿no? Sino a todo un rango de relaciones humanas, no humanas, biológicas, culturales y demás, y también topográficas y geográficas, ¿no? Entonces, megadiversidad, en primer lugar, es esto, o sea, es un término que concentra muchas diferentes esferas, ¿no? del medio ambiente. Y lo segundo que pretende hacer
la manera en que se ha desplegado, así como lo veo yo, es para recordarnos que existen zonas del planeta que son especialmente ricas en diversidad biológica y cultural. Y eso es lo que nos concentra nuestro trabajo, ¿no? Porque México es una de esas zonas. Maricruz, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues dijéramos que yo ubico el concepto, retomando lo que dice la UNESCO, que es una especie como de concepto clasificador sumatorio, ¿sí? Nos habla de que hay una diversidad biológica, ¿sí? La biodiversidad y la diversidad cultural, que juntos hacen la megadiversidad. Y en este complejo, como bien dice Carlos, lo más relevante me parece que de todos los países del mundo hay pocos en los que estas dos esferas se nutren de tal manera que hay una apropiación cultural de recursos endémicos que hacen muy especial esta forma de vivir. Y México es uno de los 10 países megadiversos junto con India, China, Indonesia, por mencionar algunos. Entonces, yo creo que si bien el concepto sirve para recordar que este mundo es complejo y que lo hemos humanizado, en este sentido también es un reto, porque muchas ocasiones en esta parte compleja hay recursos que se utilizan y que no se está garantizando que pervivan para el manejo que se está haciendo de manera cultural. Entonces, ¿qué es la megadiversidad? Es este complejo entre los recursos. No es nada más la naturaleza, o sea, la naturaleza va muchísimo más. Los que la hemos humanizado como recurso, y como puede ser un recurso limitado, o sea, tan solo pensar en la naturaleza como recurso tiene que ver con algo utilitario, que a veces el recurso no es en términos tan prácticos, sino en términos simbólicos. Y el asunto es que el ser humano como ser simbólico a veces tiene una suerte de contradicciones, porque una cosa es la demanda cultural, social, y otra, pues las diferentes esferas humanas en donde se ve el poder, en donde se ve el ejercicio, y entonces la megadiversidad es un pretexto para hablar después de otros conceptos, como puede ser, pues nada menos el que Carlos maneja con toda su experiencia de cosmología relacional, que dices, para mí esa es una propuesta teórica muy importante que surge de un contexto de relaciones que es en otros contextos un reto manejarlo, ¿sí? Hay otros conceptos como metabolismo social, metabolismo cultural o patrimonio biocultural, que cada uno de ellos te lleva a un derrotero distinto, ¿no? Entonces, pues por eso estamos aquí, discutiendo el concepto de megadiversidad en términos de las identidades. Claro. ¿Y cómo es esto, Carlos? ¿Cómo es esto de la cosmogonía? Platícanoslo así como que brevemente. Yo me concentraría sobre todo en la parte relacional, que regresa un poco al problema de la complejidad del medio físico, del medio ambiente, de las zonas en las que habitamos en diferentes partes de nuestro mundo. Justamente al reunir la idea de biodiversidad con diversidad cultural y humana, el término megadiversidad abre espacios para pensar en cómo siempre estamos en relación con nuestro medio ambiente. Como dice Maricruz, ya no es simplemente una cuestión de pensar en naturaleza como algo ajeno a lo nuestro, a lo que hacemos, a nuestras actividades, sino reconocer que siempre estamos en una relación transformativa con el medio en que habitamos. Entonces, el término de cosmología relacional que he llegado a utilizar yo es una manera de hablar de paisajes humanizados, o sea, de medios ambientes que no son ajenos a la actividad transformadora del ser humano y de las diferentes partes del medio ambiente con el que está en interacción. Entonces,
es una forma de tratar de reconocer que el medio ambiente no es simplemente neutral o natural, ¿no? Sino que está en constante relación y transformación con lo que hacemos, O sea, con nuestras actividades extractivas, productivas, alimenticias. Al enfocarme en relaciones, lo que trato de hacer con este término es decir, es poner énfasis en que tenemos que atender a cómo nos relacionamos con diferentes partes del medio ambiente y también a cómo esas relaciones producen sus propias categorías culturales. O sea, la gente va a pensar de diferente manera el medio ambiente y sus componentes de acuerdo a cómo se relaciona con él. Y aquí es en donde entra el tema de la diversidad cultural, que no es tan fácil como simplemente una cuestión de muchas culturas o de muchas sociedades, sino de cómo cada sociedad genera significaciones ambientales y físicas, ¿no? Y estas significaciones ambientales tienen que ver con la propia producción de la vida. O sea, el humano va a vivir y al vivir hace uso de su espacio natural, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de transformaciones, así debemos de entenderla. O sea, yo para vivir, ¿qué destruyo? ¿Qué destruyo? ¿No? ¿Qué transformo? ¿O qué construyo? ¿O qué utilizo? Sí, es más que es parte de la reproducción social. Es decir, cómo se va reproduciendo la sociedad a lo largo del tiempo, ya sea en ciclos estacionales, anuales, generacionales. Todo eso va a tener un efecto sobre el medio ambiente. El medio ambiente nunca es estático, ¿no? Claro. Pero y el humano tampoco. ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes en todo este tema de lo relacional son los sistemas productivos que sustentan a cada una de estas zonas, a cada uno de estos mundos humanos, ¿no? Claro, y creo que una de las cosas de la relación y del movimiento relacional del humano, pues tendría que ser el tema que nos acoge, que son los tianguis. Entonces vamos a pasar a una entrevista de la maestra Giapsi Arias y vamos a ver qué es lo que les parece tanto a nuestro público como a ustedes en el panel. Hablar un poquito sobre, o más bien bastante, sobre la historia de los tianguis en México como un espacio multirregional es muy interesante porque es un sistema de intercambio tanto de productos, tanto para el consumo como también para otro uso cotidiano o también, ¿por qué no?, un uso especial que se le da a las personas. El tianguis en México es algo muy, pero muy, muy, muy antiguo. El ver la historia de los mismos productos para la sobrevivencia de la propia gente, ya con eso es observar un sistema de intercambio. O sea, básicamente en sí ya estamos haciendo un tipo de mercadeo, un tipo de transacción, un tipo de intercambio con esos productos para poderlos consumir. Entonces, el tianguis de hecho es básicamente desde la sobrevivencia y desde los tiempos en que las personas necesitan hacer ese intercambio de productos. Entonces, bueno, cada tianguis en México, bueno, de hecho la palabra tianguis viene del tianquistli, que es desde la época prehispánica, y bueno, cada uno de esos espacios tiene su propia singularidad, porque cada tianguis tiene algo muy, 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 muy específico de esa región y además tiene algo muy específico inclusive también, por ejemplo, del clima, o sea, del propio ecosistema en que se vive la gente, también de las propias necesidades de la gente, o también son unos espacios en donde pueden confluir o también donde se centran los espacios regionales que están a un lado de ese lugar. Por ejemplo, si un tianguis venía de, no sé, de la parte zapoteca de Oaxaca, era algo muy interesante porque todas las personas aledañas a ese lugar bajaban a ese tianguis para concentrar también sus productos y bueno, que también otra gente que tenía necesidad de paso por ahí también podía conseguir esos pues lo que necesitara. Entonces, también otra característica muy interesante de los tianguis es que el propio espacio también se establecía en lugares estratégicos de comercio. Por ejemplo, en los caminos que después, bueno, cuando ya llegan los colonizadores, después se les llama caminos reales. También allí
se concentra una base particular para estos tianguis. Y bueno, estos caminos reales, por supuesto, los ocuparon ya de los caminos que anteceden a la época prehispánica, y bueno, pues obvio los colonizadores utilizaron estos espacios para que se concentrara estos sistemas de abastecimiento y también consumo. Además, el tianguis, que aparte de ser todo un sistema de confluencia tanto de consumo como de abastecimiento y de diferentes productos, también es un espacio de convivencia. Pues como ven, escuchamos el trabajo de Giapsi, ¿no?, en torno a los tianguis, y nos lleva a una pregunta muy igual que nos va a costar trabajo responderla, hay que hacerla muy light, ¿no? ¿Qué es eso de región megadiversa? Si vamos a hablar de megadiversidad, ¿qué es la región megadiversa, no? Primero, va. Yo me quedaría con el tema de sistemas productivos para definir esto, porque por región podemos usar diferentes estándares, ¿no?, para medir qué es una región. Una cuenca pluvial, una zona serrana montañosa, ¿no?, una zona costeña. En este caso yo creo que es útil pensar en sistemas productivos, que no tiene que ser un solo sistema, es decir, solo ganadería o solo agricultura o solo, qué sé yo, ¿no?, pastoreo. Sino que puede ser una región que incorpora todos esos, o sea, una diversidad de sistemas, pero que en todo caso los concentra en torno a algo. Y otra vez vamos con el tema de relaciones. O sea, si hay diferentes sistemas productivos dentro de una región que se define porque hay relaciones entre las comunidades y las personas que habitan en esa zona, pues ya podemos empezar a pensarlo como un espacio específico, ¿no?, de estudio o de imaginación geográfica o de lo que sea. Entonces, ¿puede haber una región megadiversa? Pues sí, en la medida en que concentre una riqueza de diversidad biológica y cultural, que no necesariamente tiene que ser extremadamente diversa, ¿no?, en términos de que haya muchas diferentes lenguas o sistemas sociales, sino que simplemente haya una abundancia de formas, ¿no?, de relacionarse con el medio ambiente, que todas se concentran en torno a algo, en este caso, pues el tianguis que estamos platicando, ¿no? Pero solamente serían sistemas productivos. Pienso en el tema de religiosidad popular, ¿no? En el tema de la religión, ahí no es un sistema productivo tan directo. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Tú también, lo que estás trabajando. Lo que pasa es que hablar de tianguis, cuando nosotros estamos trabajando en zona de frontera, dijéramos, es como conquistar ideológicamente el mundo, ¿no? O sea, no en todas las sociedades hay mercado, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos tianguis como un tipo de mercado, ¿sí? Sí hay intercambio, o sea, en todas las sociedades hay intercambio, pero no necesariamente tiene que ser a partir de la institución mercado, ¿sí? Y en este sentido, a mí me parece que hablar de sistemas productivos es muy importante, pero también hablar de intercambio, porque no solo se intercambian productos, se intercambian ideas, se intercambia, o sea, para garantizar la reproducción social, este intercambio que aunque parece de repente muy machista, pero que fue trabajado por Lévi-Strauss, era el intercambio de mujeres, o sea, es decir, hay el intercambio para tener pareja y para reproducirse. Y eso pasa en los mercados, eso pasa en las fiestas, eso pasa donde no hay mercado, en estas visitas, ¿no? O sea, hay estos peregrinajes de gente que va intercambiando los diferentes productos de estas regiones, que en algún momento podrían haber sido los arrieros. Ahorita, en realidad, bueno, ya no es ni la mula ni el caballo, están en peligro de extinción, pero están las camionetas. Y hay estos intercambios que, si lo vemos en un mundo actual, pues también está a través de la web. ¿Qué pasa? ¿Hay megadiversidad en los intercambios? Sí, es una necesidad social de lo que tú produces, cambiarlo por lo que no produces. Y además en ese se genera un valor agregado, porque puedo no producirlo y querer esto, pero también se vuelve en un valor de prestigio. No quiero este me satisface la necesidad, pero aquel, si lo traigo de más lejos
y tiene ciertas características, entonces me da prestigio. Entonces esto de las relaciones se vuelve mucho más complejo. Por eso decía, las relaciones simbólicas que implican reproducción social. Los grupos son diversos. Claro, pero además se complejiza aún más cuando vemos la relación. Si lo primero que surge antes que los mercados son los tianguis, ¿no? Entonces el tianguis se hace normalmente pegado al espacio ritual de los dioses, ¿no? Siempre está la iglesia acompañada de un tianguis, siempre, infaliblemente. Y las primeras relaciones de intercambio que se dan es con los dioses, ¿no? O sea, se venden, hay tianguis tan próximos a las iglesias que venden, por ejemplo, plantas medicinales. ¿Qué dios es el que se está venerando? Un dios que cura, ¿no? Por ejemplo. Y está, pongo como ejemplo el tianguis de Actopan, está el tianguis de alrededor, el mismo tianguis de Tulancingo, ¿no? Al principio, las ofrendas que se llevan o que se llevaban eran de chiles, collares de chiles, de diversos chiles, ¿no? Y de frutos, con flores de cempasúchil. Entonces, es el intercambio con los dioses, ¿no? Y las fiestas son las que van a poner o pusieron los momentos precisos de los tianguis. Entonces, ¿ahí qué sucede? O sea, se puede hablar entonces de sistema productivo, a lo mejor y sí, pensando en que los dioses son los que contribuyen con su trabajo divino, ¿no? Para poder producir los chiles. Digo, ¿no? aquí justo, a ver, es importante aclarar, ¿no? Que normalmente estamos acostumbrados a pensar, o sea, asociar de manera directa la palabra productivo o producción con sistemas de valor y sobre todo de mercado, ¿no? Pero los sistemas de valor son muy diversos, son simbólicos, son religiosos, son afectivos, y lo productivo es mucho más amplio en el sentido en que lo usamos nosotros como antropólogos ambientales y demás. Se refiere a todo, ¿no? A todas las relaciones generativas, ¿no? Que salen de un cierto espacio. El tianguis lo que tiene de fértil como un espacio de estudio, ¿no? Para las relaciones socioambientales es precisamente que concentra una multitud de formas de intercambio que prácticamente todas son generativas, todas son productivas, por lo tanto todas generan diferentes formas de valor. Algunos de esos valores van a ser muy profundos y muy importantes, espirituales, afectivos, tienen que ver con la relación con dioses, entidades importantes, ¿no? Ya sea que estemos pensando en el pasado prehispánico o incluso hoy día, pues, ¿no? O sea, siguen existiendo estas formas de relación. Y la otra, una de estas formas de relación que me parece muy importante son la intersección entre lo que trae una persona y trae otra como parte de su producto doméstico o inmediato. Porque generalmente nos da por catalogar las cosas de manera muy nítida. O es mercado o es trueque, ¿no? O es ¿no? Sí, exacto. Tenemos una forma muy fácil de aplanar los conceptos. O es mercado o es trueque. Digo, perdón, sí, mercado o trueque, ¿no? O es moneda o es trueque. O tiene valor agregado en términos monetarios específicos, es decir, yo produje un excedente, ¿no? De maíz, de trigo, de lo que fuese, o es subsistencia, autosubsistencia. Pero hay muchas formas de subsistencia, y generalmente subsistencia plus o subsistencia con valor agregado, ¿no? Ajá. Y esto es lo que se nota en los tianguis, que traen, o sea, que hay una multitud de sistemas de valor en juego aquí, y de valor de diferentes tipos, no solamente estrechamente monetario, ¿no? Sino sociocultural. No, pero además lo interesante son los espacios en los tianguis, ¿no? ¿Cómo se mueve el espacio? Sí. Y ¿quiénes están al centro? ¿Quiénes tienen puestos fijos? ¿Quiénes están a las orillas? ¿No? ¿Por qué están a las orillas? ¿Qué venden a las orillas de los tianguis? Algo que, bueno, pues al final, o por principio como antropólogos, tiene que ver con el tiempo también. O sea, es decir,
Un tianguis, tú mencionabas el asunto de la diferencia entre tianguis y mercado. Dices, bueno, si lo viéramos como parte mesoamericana, dices, en realidad los tianguis van variando, a pesar de que estén en el mismo espacio, dijéramos, el intercambio varía en función de las fechas, el intercambio varía en función de las estaciones, o sea, los productos y el tipo de relaciones que se dan entre la gente que está en un tianguis se enriquecen y van cambiando a lo largo de un año, incluso por las cuestiones que son no solo del tipo de producción, sino este asunto de sociocultural. Ahorita, por ejemplo, podríamos pensar que hay tianguis motivados por la política pública, porque cada que se dan los factores de los recursos que vienen por cierta política, en ese momento que están entregando el recurso, se está instalando un tianguis momentáneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo todo eso impacta? Entonces, pero... Bueno, pues vamos a una pausa continuamos con esta interesante discusión. Al regreso en la pausa vamos a ver precisamente una entrevista igual con Giapsi, y ella nos va a decir qué pasa con los tianguis. O sea, pues, puede haber identidad en los tianguis, pero bueno, vamos allá. Los tianguis son espacios muy importantes de identidad, porque ahí mismo se confluyen tanto, por ejemplo, cosas muy específicas de esos territorios. Si vamos a ver los mercados, no sé, de altiplano, o los mercados que están en el centro, como el de Tlaxcala, el de Puebla, los mismos que se hacen aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, también Morelos, es algo muy interesante porque cada uno de ellos tiene su particularidad, por ejemplo, en utensilios, en el mismo consumo, también en los platillos, ¿no? En los productos, inclusive hasta en los mismos animales también que se venden, pueden ser vivos, ¿no? Que pueden ser gallinas, pueden ser vacas, pueden ser guajolotes, y puede ser una gama muy, muy interesante de diversidad. Entonces, cada uno tiene su particularidad. También algunos todavía practican el intercambio, como se hacía desde la época prehispánica. Por ejemplo, si una persona necesita, no sé, nopales, y la otra persona que está vendiendo algún tipo de fruta que necesita esa persona que puede intercambiar por nopales, entonces entre ellos pueden hacer ese intercambio. Los sistemas económicos dentro de los tianguis todavía en la actualidad son muy especiales. Por ejemplo, también las pesas, también muchos de ellos utilizan pesas muy antiguas. Por ejemplo, todavía en algunos tianguis se utilizan los cuartillos, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, en Tepeaca, ahí podemos encontrar todavía que se utilizan los cuartillos. Se utilizan también ahorita otro tipo, por ejemplo, de medidas más modernas, como son algunas latas, ¿no? Entonces, bueno, que yo quiero de granos o dos de sardinas, bueno, pues ya nos echan algunos tipos de granos. Nos pueden echar, por ejemplo, maíz desgranado, frijoles, habas, ¿no? En esos sistemas que, bueno, ya son un poquito más como más actuales, pero bueno, también son muy prácticos para poder hacer un tipo de medición. En la época prehispánica era un sistema también de medición, porque cada uno de estos espacios, ¿no? Tanto se cuidaba la higiene, como también se cuidaba la propia higiene de la gente, ¿no? También se cuidaba mucho la limpieza, y se cuidaba mucho que los productos fueran buenos, fueran de calidad, porque, por ejemplo, si te vende algunos cronistas, por ejemplo del siglo XVI, como Sahagún, nos decía que si te vendía algo picado o algo podrido, la gente inclusive podía tener un tipo de castigo. Así que, bueno, pues se tenía que tener demasiado cuidado también en lo que se vendía, y bueno, también para no hacer chanchullo dentro de los productos. Medias tierras.
¿De Medias Tierras? De aquí de Tulancingo. De San Pedro. Yo soy de aquí de la colonia San Isidro, municipio de Santiago. De San Lorenzo, Sayula Hidalgo. De la estación de Apulco Hidalgo. Pues por comprar más fresco y más barato. Porque encontramos verduras y frutas frescas y a buen precio. Todo el mandado que mi mamá necesita. Yo vengo porque mi mamá necesita. Cada jueves no falta, desde hace como 20 años. Todo el mandado. Jitomate, tomate, chiles, todo. No le gusta comprar en las tienditas. Vengo porque me gusta, encuentro las cosas más frescas, me tratan bien las personas. Pues por muchas cosas, a comprar nuestra despensa y pues a los tacos, a las garnachas, a muchas cosas. A mí me gusta ir a todas, no nomás específicamente aquí, vengo a muchas plazas. Me gusta ir a las plazas a taquear, a comer de lo que hay, pues. Parece que todo está medio fresco, o sea, no es cosas rezagadas, pero casi todo está fresco. Que cada 15 días o cada 20 días, cuando necesito algo, vengo acá a comprar. Ahorita vengo porque voy a comprar unos chile ancho. Ya mucho tiempo, como 5 años, 10 años, no tenemos, no sabemos cuánto tiempo, pero sí ya muchos años. Desde cuando me crecí, porque no venía yo, desde antes veníamos nosotros a vender la soya y los comales, a vender macetas antes aquí. Desde que era chiquita, mija, tengo 59. Tenía como 7, 6 años que mi mamá me traía al mercado y me acuerdo que desde entonces me traía mi mami acá y ya se nos quedó la costumbre de venir. Hace mucho tiempo, o sea, ya tengo tiempo viniendo, son unos 20, 30 años que cada 8 días vengo. Yo encuentro cosas que sí son accesibles, porque por eso venimos a buscar acá. Porque en cambio en las tiendas va uno y no te rinde nada, mija. Y aquí vienes y compras, te surtes de todo tu mandadito y ya tienes para la semana. Simplemente compras en la tienda el poquito que te llegue a hacer falta, alguna cosita. Y ya, pero sí me gusta. Cada 8 días vengo. Pues más o menos todos iguales, como allá se comunican los comerciantes, a lo mejor por eso vende los precios, lo que debe de vender. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya ven que estamos aquí en discusiones interesantes y aún fuera del escenario, pero bueno, les recordamos que la forma y los medios de comunicación están apareciendo constantemente en cintillas durante el programa. Bueno, pues continuamos. ¿Qué pasa con la identidad en los contextos de megadiversidad? ¿Se puede hablar de ello? Ay, bueno, yo digo que sí. Lo que pasa es que en el asunto de la identidad, yo no creo que sea identidad, son identidades, ¿sí? Son identidades sociales que básicamente siempre están en relación, siempre son procesos, siempre están cambiantes. Entonces, claro que se puede hablar, pero no solo hablar, se ejerce la identidad a partir de utilizar los recursos significativamente. Entonces, yo puedo utilizar, yo estoy hablando, una planta para un grupo social puede ser insignificante y para otra puede ser lo que la representa. Entonces, en ese sentido, claro que podemos hablar de identidades en contexto de megadiversidad y que son completamente negociables. Hay recursos que se pierden y entonces se recrean, ¿sí? Hay recursos que no eran y entonces se toman. Y eso es lo que hace mucho más rico. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de las plantas, hay plantas que no tienen traducción. Si vienen de una lengua originaria, simplemente no se traduce. Y hay otras que no tienen nombre. O sea, que simplemente como clasificación es un genérico. Entonces, eso te está hablando de la forma que se relaciona el ser humano en términos identitarios con los recursos que tiene.
Bueno, eso sería... Sí, sí, exacto. Digo, sí, por megadiversidad estamos entendiendo una abundancia de diversidad biológica y cultural. Entonces también estamos hablando de una diversidad de formas de relación en un espacio, en este caso en una región dada, como puede ser, que es el Valle de Tulancingo, ¿no? En la totalidad de esta zona que estamos mirando en esta cápsula. ¿Y qué ocurre aquí? Que justo vemos una diversidad de maneras de relacionarse con el medio, de dar lugar a relaciones productivas y de intercambio y de relación entre las partes, ¿no? Que no nada más comunidades humanas, sino también de animales y de plantas y de geografías. Y si por identidad, digo, identidad es un término muy complicado, ¿no? Porque justamente Maricruz está advirtiendo que no es estático, ¿no? Es mejor entenderlo como un proceso que como una etiqueta, ¿no? Estática, como una condición inamovible. Más bien, si por identidad estamos entendiendo cómo la gente siente un sentido de pertenencia o de arraigo, no es nada más a un lugar, como si fuera en un mapa con una bandera, sino es a todo lo que ocurre en ese lugar, a su biografía, a su genealogía familiar, a sus relaciones con el medio, a las maneras en que han cambiado esas relaciones, o que incluso pueden mudar de manera muy abrupta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Hidalgo tenemos a muchísima gente que migra, ¿no? Hay comunidades de migrantes que van y vienen y dineros y otros tipos de recursos que entran y que salen de esta región desde muy lejos. Entonces, pues, ¿qué ocurre cuando la gente de Tulancingo o del Tianguis de Tulancingo que estamos observando, pues pueden tener parientes regados por todos lados o pueden ir y volver? Pues lo que llamamos identidad va a cambiar de acuerdo al momento en que estén y lo que estén haciendo. Y habrá partes de esa identidad que son más constantes. El uso de ciertos términos de la lengua que están utilizando en un cierto momento, de las relaciones, ¿no? Que para ellos son más o menos significativas. Todo eso va a configurar la identidad. Entonces, si por megadiversidad entendemos una abundancia de diversidad física y humana, pues sí creo que se puede hablar de identidades entendidas siempre como algo procesual, algo cambiante, ¿no? Claro, y es tan importante lo que comentan los dos y con lo que empezaste, Maricruz, porque con lo que empezaste respecto de que son varias identidades o formas de identidades, porque una cosa es de dónde vienen las personas, ¿no? Que mueven un cierto tipo de identidad en esos espacios, y otra cosa es cuando llegan, toman otro tipo de identidad para acomodarse a las lógicas, en este caso, a las lógicas que va a tener el propio tianguis, ¿no? Desde empezar, ¿dónde te toca ubicarte? ¿Vendes comida? ¿Dónde te vas a ubicar? En la parte de las comidas, ¿no? Y no puedes vender otra cosa más que comida, ¿no? ¿Dónde te ubicas? Estás a las orillas, es porque vienes de una comunidad, a las orillas de los tianguis, de una y otro lado de la acera, cuando en el centro están los puestos más fijos, ¿no? Y todos pagan piso. Bueno, entonces, pero las personas que están a las orillas son las que vienen de comunidades aledañas, ¿no? Sean otomís o sean nahuas, ¿no? Entonces, desde ahí también se mueve otro tipo de formas de identidad en ese espacio. Entonces, claro, se tendría que estar hablando de identidad. ¿Cómo podría reflejarse la sustentabilidad en todo esto? Ay, bueno, el término a mí me parece que se diluye, ¿no? O sea, se diluye porque parecería que en efecto podríamos manipular de tal manera nuestras relaciones para garantizar el equilibrio y, como dicen por ahí, lo que tú recibiste como planeta, dejarlo mejor para la siguiente generación. Y dices, eso es lindo como filosofía. Romántico. Pero en la realidad, tan solo siguiendo con el asunto de los tianguis, la cantidad de desechos sólidos que nadie se responsabiliza de la producción por un tianguis, ¿sí? O sea, una cosa es cuando se instalan y otra cosa es cuando levantan, y en las noches, o sea, la cantidad de basura, de residuos sólidos. O sea, basura es otro asunto. O sea, es decir, residuos sólidos implica que ojalá y tuviéramos la oportunidad
de separar el tipo de residuos que se generan, pero sobre todo hacernos responsables. Ahí la gracia es que todo mundo puede tener miles de relaciones, pero al final dicen, no, es el ayuntamiento. Y dices, espérate, o sea, tú tomaste esa agua en ese tipo de envase o en esa bolsita y con tal popote. Y dices, esa es tu responsabilidad, no del ayuntamiento, ¿no? Entonces, esa forma en que se diluye la responsabilidad es lo que a mí me parece como muy complejo en términos de, una cosa es el concepto de sustentabilidad, que además también ahí, si lo agarramos desde la perspectiva española, es otro rollo, pero hablando en acción y en compromiso como especie en este planeta, digamos en términos de que el planeta es un recurso finito. Exacto. ¿Sí? O sea, es solo nuestro planeta, y del planeta la biosfera es solamente una cascarita que nos da sustento a los seres vivos. Y dices, el planeta va a vivir, yo creo, más feliz sin nosotros. O sea, dices, pero es complejo. Aquí en la UNAM hay un programa muy importante que se abrió hace un par de años ya, de posgrado en ciencias de la sostenibilidad, que le llaman, que es el sinónimo de sustentabilidad, ¿no? Para efectos prácticos. Y yo he tenido la fortuna de poder colaborar un poco con ellos y darme cuenta de que sigue habiendo un desliz, ¿no? En la manera en que entendemos esto de sustentabilidad, en donde permitimos seguir hablando del medio ambiente como si fuera una especie de generador de recursos, estrechamente como de mercado, de consumo, de producto, de desechos, como si todo ya estuviera resuelto, ¿no? Lo que sacamos del medio ambiente o lo que hacemos sobre el medio ambiente, en este caso los residuos que se pueden quedar después de que se levante el tianguis, etcétera, como si eso estuviera de alguna manera resuelto, y lo que nos toca cuando hablamos de sustentabilidad es simplemente garantizar una especie de cadena productiva constante, ¿no? o de consumo constante. Y eso no es el caso, ese no es el caso. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, yo creo que conviene volver a pensar en escalas de producción, en economías de escala, ¿no? Tenemos, por cierto, que la producción doméstica, que la subsistencia suele ser de menor impacto que la producción industrial, que puede involucrar agroquímicos o diferentes tipos de químicos para la producción de textiles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la sustentabilidad es un concepto muy complicado, pero es un concepto que no se puede separar de todo este tema de los tianguis y de los mercados y de las formas de relación y de intercambio en un espacio dado, ¿no? Y además el propio humano la lleva pegado, lleva pegada la sustentabilidad, ¿no? Que no se quiera ser responsable, como dices, es otra cosa. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de dos representantes de los tianguis. Entonces les pido a ustedes que nos acompañen y a nuestro público también. Estamos rebasando más de 20 o 30 tianguis en el municipio de Tulancingo. Este es el más antiguo, es el más representativo. Estamos hablando de que el tianguis de Tulancingo abarca más o menos 14 cuadras de la ciudad, alrededor de la iglesia de los Angelitos, que sin lugar a duda es algo y es un lugar importantísimo donde la gente ya se cita y sabe perfectamente dónde se ubica el tianguis en Tulancingo. Se empieza a formalizar los tianguis a finales del siglo XIX. Tenemos entendido que los primeros comerciantes que se establecieron fueron alrededor de la catedral. De ahí ya por la situación de la iglesia con el comercio, bueno, se separan un poco y ya se vienen un poquito más hacia el centro, que es como es conocido la calle de Hidalgo y la esquina con 21 de marzo. Los puestos más antiguos, le puedo decir que manejamos un 100%, los puestos antiguos ya más quedarían como un 10% de puestos antiguos, que puedo decirle que sería una tercera generación, por decir. Ahorita ya los que tenemos aquí, los que estamos actualmente ya son una cuarta, quinta generación. Yo tengo 40 años de ser comerciante ambulante, de trabajar en este tianguis, pero yo tengo idea porque mi padre y mi madre también son comerciantes. Mi madre todavía comercia aquí en Tulancingo, tiene un lugar en la calle de Hidalgo. Yo siento que tiene más de 120 años este tianguis. De aquí se beneficia
los comercios establecidos, los mercados. Aquí Tulancingo, o este tianguis, es conocido comercialmente que el día jueves, el tianguis tradicional genera también, para que abran otros espacios, genera beneficios, no nomás al comercio establecido, sino hablemos a nivel municipio. No nada más le vendemos aquí a la población, también nosotros nos abocamos a tratar de que haya turismo aquí, porque el turismo pues es un potencial cliente para todos nosotros. Son las mismas familias que se organizan y se van organizando entre grupos de la misma sociedad para poder generar proyectos productivos que les reditúe a ellos como empresarios. Y sí, por supuesto, fortalece esa parte importante a nuestro municipio. Aquí el tianguis genera empleos entre mismos comerciantes alrededor de unos 2,000 empleos. Porque hay muchos compañeros que, aparte de que tienen su familia trabajando, muchos compañeros también tienen la necesidad de contratar a unos empleados. Entonces aquí sí se genera también ese tipo de empleo directos, que son más o menos de alrededor de unos 2,000 empleos. El tipo de empleos que se maneja aquí en el tianguis es ayudantes de los mismos compañeros que venden, ya sean despachando. Hay otras compañeras que, por decir, compañeras que venden antojitos, bueno, necesitan de alguien que les dé la limpieza. Qué bueno que están de vuelta con nosotros y seguimos con la discusión. Entonces, el tianguis puede conformar identidades, pero puede conformar identidades y puede haber espacios sustentables en el tianguis. Es como que su oportunidad para decirle al público qué nos toca, ¿no? ¿Qué nos toca? Así es que puede haber sustentabilidad en la parte de los tianguis, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahorita se está pensando como el tianguis como si fuera un actor, ¿no? Ajá. El tianguis en realidad lo constituye la interacción humana. Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene que ver con megadiversidad y tiene que ver con sustentabilidad, pero yo lo diría más en términos de la experiencia, o sea, de la experiencia y de actuar de una manera diferente. A mí me parece que ahorita, así, la parte de la identidad es como más obvia. ¿Por qué? Porque hablando de este tianguis en términos de región, o sea, la gente que se conoce quién viene de lejos por el tipo de producto, por el tipo de espacio que ocupa, por su vestimenta, etcétera. O sea, en términos identitarios es como muy obvio. Y en términos de megadiversidad también, porque son los productos los que están ahí, ¿sí? Pero en términos de sustentabilidad no lo es tanto, porque parecería como que no hay relación. Y no hay relación porque falta como esta parte de la responsabilidad de que tú llegas y ocupas un espacio y efectivamente hay que dejarlo tan bien como lo recibiste. Y esa parte es la que, bueno, en cualquier mercado, no solamente en un tianguis, o en cualquier festejo, o sea, festividad religiosa o cívica, pasa esa parte de la irresponsabilidad, me parece, de tu propio consumo. O sea, aquí ya estaría yo metiendo esta parte de el concepto de consumo. Y sí, yo creo que si vemos el tianguis como el espacio en donde, de alguna manera, es el espacio a donde llegan toda una diversidad de productos, de objetos y de personas que de alguna forma constituyen el final, o cuando menos un espacio intermedio de cadenas productivas y de consumo y de intercambio. Pero la forma que toman esas cadenas productivas desde sus inicios, desde ahí empieza la sustentabilidad. En este caso nos hemos estado concentrando en lo que ocurre en el espacio del tianguis, una vez que, o sea, cómo lo recibes, cómo lo dejas, quién se responsabiliza de lo que ahí queda, ¿no? Y de lo que se genera, que no tiene ningún lugar obvio, ¿no? para depositarse, pero también todos los productos y la gente que se mueve ahí son parte de cadenas productivas que son parte de esta región megadiversa de la que estamos hablando. Aquí el problema es, de nuevo, pensar qué tipo de relación queremos tener con nuestro entorno, ¿no? Claro. El tianguis es uno de los puntos
en algunos casos podríamos pensarlo como el espacio de reunión final de algunos productos, en términos de que los traen unos, se los llevan otros, o bien una parte de cadenas productivas y de consumo más grandes. La sustentabilidad aquí en donde entra, pues entra desde el principio. Cómo se está generando el producto, cómo se está empaquetando, cómo se está llevando, ¿no? En qué transporte, en qué, ¿no? Con qué infraestructura, cómo se está presentando, de qué manera se intercambia, de qué manera se consume ahí mismo, o se transforma ahí mismo, ¿no? Porque puede haber productos que necesitan algún tipo final de empaque o de algún, ¿no? La comida, por ejemplo, ¿no? Cómo se prepara y cómo se consume ahí mismo, se lleva a otro lado. Claro. Entonces la sustentabilidad tiene que ver con todas esas formas en las que estamos haciendo las cosas. Y es que es tan increíble porque una cosa es el tianguis de comidas y otra cosa es el tianguis de ropa en Tulancingo. Y pareciera, bueno, el tianguis de comida se ensucia más, hay más desechos sólidos, ¿no? Porque es comida, pero el tianguis de ropa sucede lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad ahí del humano, ¿no? Del humano que lleva las cosas a vender y del humano que va a comprar? ¿De dónde saca tanto desecho sólido, ¿no? Porque casi las mismas toneladas de basura de un lado se generan del otro, ¿no? Es una cuestión de cultura, de educación, de qué, pensando tanto en el que vende, en el que produce, en el que vende y en el que compra. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que sí. Bueno, la educación ambiental se ha circunscrito a cuestiones como muy específicas. Y en realidad la educación ambiental tiene que ver con una postura filosófica. Hay una cuestión que tiene que ver con el consumo para que este modelo funcione. Hay que consumir, hay que consumir, hay que consumir. Y dices, bueno, decidir qué consumes impacta en la sustentabilidad. Es decir, si yo llego al tianguis y en lugar de que me den tantos plásticos por cada cosa que compro, llego, como lo hacían antes con las abuelitas, con mi canasta o con una bolsa que voy a utilizar varias veces, desde ahí yo creo que sí tiene que ver mucho con esta educación ambiental, pero que además en términos de consumo es que tú tomes en cuenta que cualquier cosa, esto, por ejemplo, los vasos, dices, tienen un impacto ambiental menor que si aquí estuviéramos utilizando algún tipo de desechable. Claro. ¿Y qué sucede en los tianguis? ¿Qué sucede con la ropa? El embalaje, todo viene casi del petróleo, ¿sí? Es un derivado. Entonces, esa parte de la sustentabilidad me parece que sí corre por esta idea de romper con los usos y costumbres de creencia. O sea, ¿qué pasaba antes? Como no era plástico, como no eran productos del petróleo, eran productos orgánicos, pues tú desechabas la materia orgánica y había un momento en que pues, se biodegradaba, ¿no? Claro. Ahora tienes la misma práctica, pero el producto es del petróleo, no es biodegradable. Entonces, si hay un asunto cultural milenario, llamémoslo así, sí, que hay que modificar. Y si no es con la educación ambiental, pues yo no sé con qué. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para decirles que tenemos un minuto cada uno para que concluyamos. ¿Qué pueden decirle a nuestro público? Bueno, a la SEP tal vez decirle que hay que impulsar mucho la educación ambiental, ¿no? Y para eso pues hay muchos institutos en toda la República, ¿no? Como sí, para poder moverse con los investigadores, con las personas que han trabajado todo esto de la sustentabilidad, pero la gente de a pie. Percibo que hay un desplazamiento ya en la percepción pública general, ¿no? Hacia una mayor conciencia ecológica del impacto que tenemos con diferentes actividades. Pero definitivamente todo esto se acelera en la medida en que lo hacen suyo diferentes instituciones y programas de gobierno, en que realmente se incorpora a la política pública.
¿no? Maricruz. Para mí es sí esta parte, pero sobre todo el asunto de familia. O sea, independientemente del modelo de familia, o sea, es decir, es en la relación niño-adulto en donde podemos estar modificando nuestro tipo de consumo y con ese tipo de consumo generar comunidad de vida. O sea, cuando tú empiezas a pensar en la vida más allá de qué linda plantita, sino que, bueno, pues para que vivan esas plantitas, esos arbolitos, tú tienes que consumir diferente. Yo creo que va de la mano el asunto de la cercanía, la interacción en conciencia de la acción con la política pública, porque luego el asunto de la política pública es que termina siendo así como muy gestor, muy normático, y al final no funciona. Bueno, que nos tomemos en serio, ¿no? La Tierra, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, cómo se los vamos a dejar, ¿no? Y cómo los vamos a educar para que lo sigan conservando. Yo les agradezco su presencia, de verdad aprendimos muchísimo, créanme, y pues invitamos al público y estamos viéndonos para el próximo programa, en donde se va a hablar de las nanacateras. ¿Qué es eso? Bueno, véanos en el siguiente programa y aquí los esperamos. Muchísimas gracias. De aquí de Tulancingo. De Actopan, Hidalgo. De Guayacocotla. Pues cada que necesito algo y que pues está a mi alcance, es cuando vengo. Cada mes. Cada que se puede. Uy, desde hace como 20 años. Hace como un año. Tendrá como 3 años que estoy viniendo. Muchas veces aquí se encuentra pues al alcance de nuestro monedero. Es porque hay surtido, es muy buen precio y pues cambiar un poco la rutina. También ahí hay, pero aquí es diferente. Porque hay cosas baratas donde en Guaya hay más cosas el doble o el triple y aquí encontramos cosas baratas.